A continuación estaremos presentando técnico radiólogo, a la técnico radiólogo Beatriz Guevara, técnico radiólogo venezolana, técnico en aplicaciones en tomografía cardiovascular, aplicaciones de sistemas de inyectores automáticos, tomografía y resonancia magnética, directora y coordinadora académica de la empresa Aduimagen. Estará con nosotros con el tema angiotomografía de arterias coronarias. Bienvenida, Beatriz Guevara. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador por permitirme compartir en la mañana de hoy el tema de angiotomografía de arterias coronarias. Realmente es una gran iniciativa hacer este primer Congreso Virtual Venezolano Internacional de Radioimagenología, vernos todos, escucharnos y compartir nuestros conocimientos. Bueno, como mencionaron anteriormente, pues soy técnico aplicacionista en el área de tomografía, principalmente la parte cardiovascular, pues me gusta muchísimo. Aplicacionista también en sistemas de inyectores y actualmente me desempeño como coordinadora de los servicios de radiología con la empresa Tesimes en el Hospital de Clínicas Caracas y en el Urológico San Román, aquí en Caracas, Venezuela. Soy también directora y coordinadora de la empresa Eduimagen, la cual nos hemos destacado por compartir nuestras experiencias y conocimientos en el área de la imagenología radiológica. Por aquí les dejo mis coordenadas, mi correo electrónico, mi número telefónico y Instagram para compartir y aclarar cualquier duda o inquietud que tengan al respecto del tema que voy a tratar hoy o de cualquier otra duda en la parte de imagenología. Muy bien, en el inicio de la radiología, y principalmente en el área de tomografía, en el año 1971, cuando el ingeniero Humfield desarrolla el primer escáner para tomografía, pues obtuvieron una imagen de cráneo, ¿ok? Que se tardó 5 minutos en obtener cada corte. Entonces, fíjense cómo eran las características de esa imagen, la cual no era muy nítida, pues tenía mucho ruido. Y en ese momento yo creo que a nadie se le hubiese ocurrido pensar que 50 años después íbamos a estar pudiendo ver el corazón con esta resolución que hoy en día podemos observarlo. Entonces, realmente han sido años en los cuales cada una de las casas comerciales han desarrollado diferentes técnicas y diferentes procedimientos dentro de sus estudios que han permitido que lo que en un inicio fue una imagen muy gruesa, con muy poca definición, hoy en día podamos tener y desarrollar características en imagen que nos permitan que un órgano que está en constante movimiento, pues prácticamente lo podamos detener y lo podamos observar en cada una de sus características. Entonces, la angiotomografía de arteria coronaria es una técnica diagnóstica la cual nos va a permitir, mediante el uso de tomografía multidetector, visualizar todas las arterias coronarias en su extensión a través de la administración de un medio de contraste endovenoso, haciendo sincronismo cardíaco y con el paciente en apnea. Cuando nos llega una orden en el servicio que dice tomografía o angiotomografía de arterias coronarias, pues a veces se crea como una tensión, como una especie de estrés o de angustia, porque decimos, concha, le va a quedar bien, es un estudio que depende tanto del paciente, tenemos la capacidad de poder hacerlo, de reconstruir las imágenes. Pues yo creo que debemos dejar de tener esa angustia y más bien abocarnos a que si nos ponemos a trabajar con mística, haciendo bien las cosas, concentrándonos en el paciente particularmente, vamos a poder obtener imágenes de muy buena calidad. Entonces, fíjense, ¿cómo ha sido la evolución de la angiotomografía coronaria? En mi caso en particular, yo tuve la oportunidad aquí en Venezuela en el año 2000, cuando llegó el primer tomógrafo General Electric para hacer estudios de angiotomografía coronaria. Yo estaba en ese centro y era un equipo de 4 cortes. Entonces, en ese momento, pues mucha gente pensaba que iba a ser prácticamente imposible que nosotros pudiéramos tener o evaluar el corazón en tomografía. Y en esa oportunidad se invitaron a muchos hemodinamistas muy conocidos aquí en el país para que, bueno, vieran el nuevo método y se pudiera pensar de que íbamos a poder evaluar el corazón. Y muchos de esos médicos pues se reían y decían que no, que eso es imposible, que no vamos a poder ver el corazón.
Y después, a la medida que fueron pasando los años, pues bueno, yo tuve la dicha de poder entrenar a muchos de esos médicos y compartir los conocimientos que a mí en ese momento me habían dado con ellos para que hoy en día pues confíen en el método y lo utilicen y vean que la angiotomografía coronaria no es una competencia para un cateterismo, más bien es algo que va de la mano, porque muchos pacientes que le mandan a hacer un cateterismo diagnóstico se pueden evaluar por tomografía coronaria y si el paciente presenta algún tipo de patología, pues ya va directamente al procedimiento de angioplastia. Entonces son técnicas que van de la mano. Muy bien, entonces en este cuadro pues les muestro un poquito cómo fue esa evolución. Comenzamos a hacer cortes apenas de 2.5 milímetros y hoy en día pues ya podemos tener imágenes de 0.6 o de 0.3 milímetros. En esos primeros momentos pues obviamente lo que eran los vasos distales, las partes más chiquiticas, no las podíamos ver. Veíamos solamente los vasos proximales, incluso con equipos de 8 cortes, posteriormente ese equipo de 4 lo cambiaron a 8, y después apareció el equipo de 16 cortes hacia el año 2003, en muchos centros aquí en Caracas todavía esos tomógrafos están operativos, y sin embargo, a pesar de que no se hace ya la tomografía coronaria con equipos de 16, sino solamente con 64 o más cortes, pues en su momento los vasos proximales podían ser perfectamente evaluados. ¿Por qué? Porque sabemos que estas arterias no miden menos de 1 milímetro y el grosor de cortes ya con una tecnología de 16 es de 0.6 milímetros. Entonces, en cuanto a los principios físicos que debemos tener en cuenta para la realización de la angiotomografía coronaria, pues debemos estar conscientes que a veces hay algunos inconvenientes que se pueden presentar, pero nosotros tenemos cómo resolverlo. Fíjense, el movimiento respiratorio. Si nosotros le explicamos bien al paciente que el estudio depende en gran parte de él, pues nosotros con los equipos de 64 cortes y con rotaciones del tubo rápida podemos disminuir el tiempo de adquisición. Entonces, nosotros podemos realizar el estudio con el paciente aguantando la respiración el menor tiempo posible. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca alta, pues utilizamos betabloqueadores. Para bajar la frecuencia cardíaca, todas estas indicaciones del uso de betabloqueadores pues deben de estar correlacionadas con los antecedentes médicos del paciente para verificar que de acuerdo a su historia no haya ningún tipo de contraindicación para colocarlo. En cuanto a que haya un diagnóstico preciso, pues debemos tener una selección adecuada del paciente. Obviamente un paciente que tenga dificultad para respirar, que sea excesivamente obeso, pues va a haber ciertas limitaciones para poder realizar el estudio. Entonces debemos seleccionar el paciente adecuado. El médico radiólogo o cardiólogo o hemodinamista que va a interpretar el estudio debe de tener una preparación adecuada, debe estar entrenado en imágenes cardíacas para poder visualizar todos los tipos de patologías. Y nosotros como técnicos radiólogos debemos de tener la preparación para hacer el estudio y para postprocesar. Gracias a Dios, pues yo he tenido la oportunidad de poder formarme y capacitarme en el uso de las herramientas de la estación de trabajo y he tenido la dicha de poder entrenar a varios médicos radiólogos en este procedimiento. Entonces realmente es algo muy bonito cuando uno se prepara y se forma para poder hacer su trabajo con buena calidad. Otro de los problemas que se nos presentan es que las arterias coronarias, pues obviamente el corazón es un órgano en movimiento, entonces debemos engatillar el estudio, debemos sincronizar la frecuencia cardíaca del paciente con el tomógrafo y esto lo vamos a hacer a través del ECG para poder monitorizar y adquirir el estudio en el momento en que el corazón esté lo más lento posible. Utilizamos beta bloqueadores también para evitar ese movimiento de las arterias. Y como son arterias muy pequeñas, pues debemos tener nuestro equipo con una alta resolución espacial, trabajar con pitch pequeños y en algunas oportunidades se utiliza también el uso de vasodilatadores con nitrato, también teniendo en cuenta la historia médica del paciente. Entonces, fíjense, aquí les traigo un poquito una muestra de cómo puede el equipo funcionar y a la velocidad en la cual va a girar el tubo cuando estamos haciendo la adquisición. Entonces, a veces es muy rápido el procedimiento, pero debemos estar atentos a hacer todas las imágenes en el menor tiempo posible para que el estudio sea de muy buena calidad. Entonces, fíjense, algunas de las limitaciones que pueden ocurrir cuando hacemos estudios de angiotract coronario lo resolvemos con las mismas características que tiene el equipo. Si el paciente tiene mucho calcio, pues nuestro equipo debe tener la resolución espacial suficiente para que podamos ver a través de ese calcio o las arterias si el calcio está adosado a las paredes.
Si el paciente es muy obeso, nuestro equipo debe tener una alta resolución de contraste. Si el paciente tiene la frecuencia cardíaca muy variable, con que nosotros adquiramos con un tiempo rápido y el uso de beta bloqueadores lo podemos solventar. Si hay stents intracoronarios colocados con la resolución espacial del equipo, lo podemos ver. Y si hay estenosis, también igualmente con la resolución espacial. Entonces, explicando un poquito estas características y en qué consiste cada una de ellas, es lo siguiente. En cuanto a la resolución isotrópica, pues nosotros debemos, o nuestro equipo debe ser capaz de poder trabajar con boxes isotrópicos. ¿Qué significa eso? Que la cajita cada imagen va a ser adquirida con los milímetros más pequeñitos en cada uno de los lados del boxer que estemos trabajando. En el caso de los equipos de 64 cortes o más, nosotros trabajamos con espesores de cortes de 0,625. Entonces nosotros vamos a imaginarnos que nuestra cajita de trabajo va a tener 0,6 por 0,6 por 0,6. ¿Y qué nos va a permitir eso? Que la misma resolución que nosotros estamos viendo en el corte axial la vamos a ver en las reconstrucciones oblicuas o en las deformaciones curvas. Entonces nosotros vamos a poder tener la misma calidad de imagen en cualquiera de los planos o reconstrucciones con las que estemos trabajando. En cuanto a la resolución espacial, pues nosotros es simplemente la capacidad que tenemos de distinguir un punto de otro como estructuras separadas. Va a depender del grosor del detector y de el uso del voxel isotrópico. Entonces, fíjense, en este caso tenemos un stent intracoronario y nosotros vamos a poder ser capaces de ver qué está ocurriendo dentro del stent. Entonces, todas esas características, pues nosotros las vamos a poner en uso cuando estemos trabajando con nuestro equipo y con nuestro protocolo de trabajo. En cuanto a la resolución temporal, tiene que ver con el tiempo que se va a tardar el equipo en adquirir la información necesaria para reconstruir la imagen. Cuando comenzamos con los equipos de 4 cortes, pues era 0,5 la rotación del tubo, y hoy en día con los equipos de 64 estamos haciendo rotaciones que van incluso hasta 0,25 a 0,33 segundos para reconstruir y adquirir la imagen. En cuanto a la resolución de contraste, nuestro equipo tiene que ser capaz de distinguir diferentes densidades en un mismo corte. Les traigo esta imagen a colación porque fíjense, esto es una reformación curva de la arteria coronaria derecha, y fíjense que en este segmento nosotros tenemos 3 densidades diferentes. Aquí hay calcio en la arteria, hay contraste y hay una placa blanda. Entonces, fíjense, cuando yo utilizo una de las herramientas que tiene el tomógrafo, que es lo que se llama el mapa color, pues el equipo debe ser capaz de distinguir que lo que está en rojo es el calcio, lo que está en verde es la luz del vaso con contraste, y lo que está en color amarillo o azul es una placa blanda que está formando parte en la estructura. Entonces, el equipo debe de tener la suficiente resolución de contraste para poder diferenciar cada una de estas características o diferentes contrastes en la imagen. La preparación que debe tener el paciente para el angiotac de coronario, pues fíjense, hay un flujograma de trabajo que se debería de cumplir en cada uno de los servicios para que este examen tenga éxito. En el momento en que se va a dar la cita, la recepcionista o la persona encargada de dar todas las indicaciones le va a aconsejar al paciente que debe tener 4 horas mínimos de ayunas, ¿verdad? Debe tomar líquidos según lo requerido, y en este caso también hago mención a lo que comentó nuestro compañero Jesús en la charla anterior, pues hay quienes incluso reducen un poquito las horas de ayuna a 2 horas y media o 3 horas en cuanto a lo sólido. En cuanto al líquido, el paciente puede tomar líquido e incluso tomar todos sus medicamentos que sean indicados para la atención, salvo la medicación para el diabetes. ¿Okay? Se le aconseja al paciente que no consuma ninguna bebida que contenga cafeína, como por ejemplo refresco, café, cola, porque eso a veces incide en que la frecuencia cardíaca no baje. Los pacientes no deben hacer ningún tipo de ejercicio cardiovascular. Se les solicita al paciente, preferiblemente los caballeros, que vengan con el tórax afeitado y limpio para poder hacer una buena colocación de los electrodos. El día del examen, cuando el paciente llega, va a llenar un formulario donde nos va a escribir toda la información necesaria e importante para realizar el estudio. En ese momento va a firmar el consentimiento donde está autorizando al centro a que se le pueda colocar el contraste endovenoso, y en ese consentimiento pues nosotros le vamos a explicar cuáles son los riesgos inherentes que pudieran existir con la aplicación del medio de contraste.
En cuanto al personal de enfermería, es un personal sumamente importante que trabaja de la mano con nosotros, los técnicos y con los médicos, al momento de hacer el estudio. ¿Por qué? Porque ese paciente, la enfermera debe estar capacitada para cateterizar la vía periférica donde nosotros la vamos a querer. La enfermera va a colocar los electrodos al paciente. Entonces, fíjense, el paciente va a estar acostado en una camilla con su bata colocada hacia adelante, abierta. Se le explica el procedimiento, cómo va a ser lo que le vamos a hacer en el estudio, se le va a cateterizar una vía, le vamos a colocar los electrodos, ya le hace un preentrenamiento con la respiración, cómo va a estar sosteniendo la respiración al momento que estamos haciendo el estudio, le va a explicar que va a tener unas sensaciones al momento de inyectar el contraste, ¿verdad? Va a sentir calor, ganas de orinar, un sabor metálico en la garganta, y es ella quien le va a despejar como esas primeras dudas al paciente, antes de que ingrese el médico y el técnico radiólogo, que va a complementar esta información que le da la enfermera. Cuando tenemos al paciente acostado ya en el equipo, pues allí entramos nosotros, los técnicos con el médico, ¿verdad? Y nosotros vamos a ayudar a la enfermera en la colocación de los electrodos. En cuanto a los electrodos, pues hay diferentes opciones. Esta es una muestra simplemente de cómo lo podemos colocar, ¿verdad? Hay equipos que traen 4 electrodos, hay otros que traen 3. Lo importante es que nosotros debemos colocar un gel entre el electrodo y la piel del paciente. Es importante que no tengamos vellos, ¿verdad? Para que el electrodo pueda hacer un perfecto contacto con la piel y esto no nos vaya a causar ningún tipo de interferencia en el momento de la adquisición de la imagen. Cuando ya el paciente está acostado listo para el estudio, pues lo vamos a conectar al monitor de ECG, ¿verdad? Que es el que nos va a decir cuál es la frecuencia cardíaca que debe tener el paciente. Vamos a tener el inyector del medio de contraste. Siempre sugerimos que tanto el inyector como el monitor de ECG esté retirado aproximadamente 1 metro del gantry. ¿Por qué? Porque a veces se produce un poquito de interferencia o ruido en la imagen, entonces tratamos de que eso no ocurra. El paciente debe estar acostado en la mesa lo más cómodo posible. Debemos tratar de colocar almohadillas para que los brazos, al momento de estar extendidos, pues no descansen en una mala forma y el paciente le esté brincando o vibrando un poco los brazos. Se sugiere que la colocación de la vía sea antecubital. ¿Por qué? Porque por lo general cuando colocamos al paciente en esta forma, con los brazos hacia atrás, él tiende a acodar el yelco si la vía la toman en el pliegue. Entonces por eso es preferible pedirle a la enfermera que trate de cateterizar la vía antecubital para que cuando el paciente coloque los brazos hacia atrás no se acode el yelco. Y realmente lo que yo coloque en el inyector para hacer el estudio sea lo que está entrando en la vía del paciente. ¿En qué consiste el acoplamiento del ECG del paciente? Pues simplemente es sincronizar las adquisiciones volumétricas de las imágenes con el latido cardíaco del paciente. ¿Qué nos va a permitir el que nosotros podamos, y voy a devolver un momentico la lámina, acoplar el paciente y qué lectura o cómo nos va a ayudar este monitor de ECG en la adquisición? Pues nosotros vamos a tener 2 tipos de reconstrucción o de adquisición al momento en que vamos a hacer la angiometría coronaria. Uno es adquisición prospectiva y otro es la adquisición retrospectiva. ¿Qué significa cada una de ellas? En cuanto a la adquisición o acoplamiento prospectivo, muchos equipos trabajan o regresaron a lo que era la adquisición axial al momento de hacer los estudios cardíacos. ¿Y en qué consiste esto? En que nosotros cuando hacemos la adquisición vamos a hacer un corte, la mesa se va a desplazar, hace otro corte, la mesa se desplaza, hace otro corte. No hay una adquisición continua de radiación, sino que la forma de adquisición es axial, en diástole, cuando hay menos movimiento del corazón. La frecuencia cardíaca del paciente debe estar estable para este tipo de adquisición. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener una sola fase del ciclo cardíaco. Y esto, por supuesto, disminuye la dosis de radiación. Este tipo de adquisición es recomendable para aquellos pacientes que ya han sido evaluados. El paciente, por ejemplo, tiene un stent coronario y lo que vamos es a ver si el stent está con algún tipo de problema. Entonces yo puedo hacer una adquisición prospectiva porque solamente me interesa una sola fase y el paciente debe estar perfectamente beta bloqueado. En el caso del acoplamiento retrospectivo, pues va a haber radiación durante toda la adquisición del estudio. ¿Qué me va a permitir esto? Si bien voy a tener una mayor dosis de radiación que recibe el paciente,
yo voy a tener todo el ciclo cardíaco completo, y si al paciente, por ejemplo, yo no puedo evaluar la coronaria derecha en la fase del 75% del ciclo, pues yo puedo buscar la fase del 45 o del 35 para evaluar la coronaria derecha. La adquisición retrospectiva me va a permitir calcular función de eyección del paciente, me va a permitir evaluar la movilidad y motilidad de las paredes cardíacas en todos los ciclos. Y hoy en día, con el advenimiento que han tenido las casas comerciales y su mayor preocupación ahorita es bajar las dosis de radiación, pues hay filtros de reconstrucción interactiva que me permiten bajar muchísimo la dosis de radiación, y esta limitación de que antes se decía que había mucha radiación en la adquisición, pues hoy en día han bajado muchísimo esos tiempos y dosis de radiación. La mayoría de los estudios cardiovasculares en tomografía se hacen con adquisiciones retrospectivas para poder tener todo el ciclo cardíaco y poder buscar cada una de esas fases. En cuanto al protocolo de trabajo y de inyección, pues fíjense, ¿cómo vamos a comenzar primero nuestro estudio? Vamos a hacer un score de calcio coronario, ¿verdad? Una vez que yo hago mi topograma, y en ese score de calcio, ¿qué me va a permitir hacer? Medir la cantidad de depósitos de calcio que pueden haber en las paredes de la arteria. Ese score de calcio se va a regir bajo el score de Agatston, ¿verdad? Donde hay una tabla que me va a especificar o le va a decir al paciente, si el paciente no tiene calcio, o está en cero su score, pues no hay ningún riesgo de enfermedad coronaria. Si está entre 1 y 99, hay un riesgo leve. Si está entre 100 y 400 el score, hay un riesgo moderado. Y si es mayor de 400, pues hay un riesgo severo de enfermedad coronaria. Entonces, esto es una adquisición sin ningún tipo de contraste, en la cual yo voy a poder ver cómo está ese corazón y si puedo o no hacer la inyección del medio de contraste. En cuanto al medio de contraste, pues obviamente, como ya lo comentó Jesús en la charla anterior, la contraindicación principal de poder inyectar medio de contraste es que el paciente tenga falla renal o que haya tenido una reacción al yodo, ¿ok? Entonces, la falla renal, pues obviamente nosotros vamos, como dijo Jesús, a verificar en sus laboratorios, que siempre los debemos pedir, cómo están sus valores de urea, BUN y creatinina, sacar nuestra cuenta para saber que esté por encima del valor de filtración glomerular adecuado. ¿Qué características debe tener ese medio de contraste? Preferiblemente no iónico, con concentraciones mayores a 300 miligramos de yodo, ideales mayores entre 350 y 370. ¿Por qué? Porque eso me va a facilitar el postproceso en la estación de trabajo y me va a ayudar a disminuir la cantidad de contraste que vamos a inyectar. ¿Qué debo yo lograr con el medio de contraste? Pues esta opacidad. Fíjense, yo debo de tener contraste completo o bien planificada la aorta ascendente, la aorta descendente. Ya en la vena cava no debería estar entrando medio de contraste. Cuando nosotros hacemos un estudio y vemos que la cava está blanca, ese contraste está de más. ¿Por qué? Porque se supone que ya el contraste debe estar donde yo quiero que esté. Fíjense que ya aquí en un corte mucho más bajo, pues yo estoy viendo aquí prácticamente 3 densidades. En el ventrículo izquierdo el contraste, la pared del ventrículo sin ningún tipo de contraste. En la cavidad derecha va a haber una mezclita ahí de contraste y solución, y las arterias coronarias, en este caso la coronaria derecha, bien opacificada con medio de contraste. Esta es la densidad ideal que yo debería de tener en una angiota coronaria. La cantidad de contraste o sugerida para poder hacer el estudio, hoy en día se utiliza 1 cc por kilogramo de peso. Yo voy a estar inyectando con un catéter 18 a una velocidad de 5 cc por segundo. E incluso hay médicos que inyectan a 5.5 o 6 cc por segundo. Y un cc por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 80 kilos, pues voy a estar inyectando 80 cc de contraste a 5 cc por segundo, seguido de solución salina. ¿Cómo voy a calcular yo el momento en que voy a hacer la inyección? Pues aquí hay algunos bemoles, porque hoy en día los equipos, incluso las diferentes casas comerciales, tienen su detección automática del medio de contraste con diferentes funciones, como el Dynamic Transition, Bolus Tracker, con la que estemos acostumbrados a trabajar. En mi caso particular, cuando doy aplicaciones en la parte de angiota coronaria, yo les sugiero a los colegas que este es un estudio en el cual nosotros deberíamos darle la voz al paciente. Nosotros deberíamos estar pendientes cuando vamos a inyectar
y cuándo le vamos a decir al paciente que sostenga la respiración. ¿Por qué? Porque yo hago mi estado, ¿verdad? API lateral, como es la rutina, y desde ese mismo momento yo debo estarle dando la voz al paciente, porque recuérdense que yo voy a estar viendo el monitor de ECG y yo voy a poder verificar cómo es el comportamiento de la frecuencia cardíaca del paciente. Muchas veces el paciente, cuando nosotros le decimos tome aire y manténgalo, el paciente hace la apnea y la frecuencia cardíaca tiende a subir y a los 4 o 5 segundos es que se estabiliza. Entonces, en ese momento que la frecuencia se estabilice es que yo debo hacer la adquisición. Entonces, si yo dejo que el equipo haga todo, le dé la voz al paciente, el equipo no sabe cómo es la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, la sugerencia, y los invito a que hagan eso, yo sé que a veces el flujo de trabajo, quiero ponerme automático y dejo que el equipo haga todo, pero particularmente la angiografía coronaria, recuérdense que es un estudio que depende muchísimo del paciente. Si la adquisición sale mal, lamentablemente tenemos que volverla a repetir. Entonces es preferible tomarse un tiempo, decirle al paciente, darle la voz, uno ver cuál es el comportamiento durante el SCAO, durante el calcio coronario, y en el momento en que yo voy a hacer la adquisición, yo estoy viendo ya cuando entra el contraste que el contraste va a pasar primero a la cava, después se van a planificar las pulmonares y después es que se va a planificar la aorta. Si yo sé que el paciente se va a tardar un poco en estabilizar la frecuencia cardíaca, cuando las pulmonares están tomando contraste, ya yo le voy dando voz al paciente de tome aire y manténgalo, porque mientras él se estabiliza, se están llenando las cavidades izquierdas y ya yo hago una adquisición para que ella sea óptima. Entonces, fíjense, en cuanto a las características para la adquisición del estudio, pues obviamente todos ya conocemos que la diástole es el momento de menor movimiento cardíaco. Sincronizamos el ECG para la adquisición y reconstrucción. Vamos a utilizar tiempos de rotación del gantry muy cortos, voxeles isotrópicos, pitch pequeños y escogemos cuál va a ser nuestro tipo de adquisición, retrospectiva o prospectiva. Fíjense que aquí durante la adquisición, lo que estábamos hablando, mi mayor contraste concentrado en las cavidades izquierdas, en las coronarias, y fíjense que aquí en las cavidades derechas hay una mezcla muy tenue de contraste y solución salina. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las adquisiciones? Si el estudio es netamente para ver coronarias, nosotros vamos a hacer nuestra cajita de adquisición desde bifurcación de la carina a la punta del corazón. Y este es lo que nosotros vamos a obtener. Pero si nuestro estudio es para evaluar puentes coronarios, pues nuestra caja de adquisición debe ser más amplia y debemos incluir incluso el nacimiento de las arterias subclavias. ¿Por qué? Porque en muchísimas oportunidades la arteria mamaria izquierda es tomada para hacer puentes intracoronarios. Entonces nosotros debemos evaluar la arteria mamaria desde su nacimiento, si es el lado izquierdo, que ella nace en la subclavia izquierda. Entonces debemos hacer una adquisición mucho más amplia. Entonces, aquí es muy importante, como lo reforzó y lo dijo Jesús en su charla anterior, debemos leer el récipe, debemos estar en sintonía con el médico radiólogo, con la enfermera, porque nosotros debemos saber cómo vamos a planificar nuestro estudio. Antes de hacer el paciente, pues debemos leer, debemos saber si es una coronaria solamente nativa o es un paciente por bypass, para nosotros poder hacer nuestra planificación del estudio. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues nosotros hacemos nuestra adquisición y organizamos nuestro protocolo de trabajo. El postproceso y reconstrucción de las imágenes, pues ya una vez que nosotros adquirimos el volumen, bien sea para puentes o para coronarias nativas, pues nos vamos a valer de todas las características que tienen nuestros equipos y vamos a sacar reconstrucciones 3D. Fíjense, esto es una coronaria nativa. Si el paciente tiene puentes, pues vamos a evaluar los puentes desde su nacimiento, en el caso que sea la mamaria izquierda, hasta su anastomosis. Les doy como tips que si el paciente tiene puentes coronarios, pues es necesario comenzar con la reconstrucción 3D de los puentes. ¿Por qué? Porque esta es nuestra guía. Nosotros aquí vamos a saber si un puente está tapado, si está permeable. Entonces, una vez que tenemos nuestro modelo 3D, pues simplemente comenzamos a elongar nuestras arterias, a sacar todas nuestras reconstrucciones multiplanares para dárselas al médico de manera tal de que el médico pueda hacer su informe. Fíjense que este paciente que tiene puentes intracoronarios, incluso puentes venosos, debemos también elongar los puentes, estirarlos para que se pueda evaluar y saber si hay algún tipo de estenosis en los puentes también. Entonces, fíjense, este paciente particularmente tenía un puente safeno y tiene también un puente arterial
mamaria a descendente anterior, y fíjense que así como elongamos las arterias, elongamos también los puentes. Podemos evaluar los stents, estirarlos, ver qué está ocurriendo dentro de los stents, podemos sacar fracción de eyección para poder evaluar cómo está la fracción de eyección del paciente, podemos evaluar inclusive las válvulas cardíacas para ver cómo están, si existe algún tipo de patología, y esto está muy usado para el protocolo TAVI para poder hacer la implantación de válvulas cardíacas. Hoy en día también se está utilizando la energía dual en tomografía, pues esta es una técnica de adquisición de imágenes a través de la cual podemos utilizar dos niveles de energías combinados con un solo tubo de rayos X o el uso de dos tubos. Y esto nos va a permitir analizar diferentes tejidos o materiales en las diferentes densidades del cuerpo. La ventaja que tiene la energía dual en el caso de la angiotomografía coronaria es que nos va a permitir eliminación del calcio mediante imágenes de descomposición de material. Y esto es sumamente importante porque a veces es tanta la cantidad de calcio que tiene el paciente que el médico a veces se abstiene de inyectarlo porque no podemos discriminar realmente entre el calcio y el contraste. Entonces, el uso de la energía dual pues, es importante porque nos facilita un poco esa descomposición del material. Entonces, un poco para finalizar, pues la obtención de imágenes de espesor submilimétrico ha hecho posible hoy en día la evaluación rutinaria con alta definición de uno de los órganos, como dije al principio, que era prácticamente impensable que lo íbamos a poder evaluar por tomografía y que en su momento constituía un obstáculo como era el corazón. Pues no quiero finalizar sin dar las gracias al comité organizador por esta labor que han hecho en haber creado esta iniciativa del Congreso. Pues nos estamos viendo y volviéndonos a contactar porque muchas veces lamentablemente la distancia ha hecho que no podamos estar juntos como quisiéramos, pero bueno, estos canales de comunicación son importantes. Quiero resaltar y traer imágenes bonitas del país. Tenemos el Salto Ángel, la catarata más alta del mundo, tenemos playas, tenemos desierto, tenemos nieve, tenemos tepuy, tenemos selva. Venezuela es un país maravilloso, con unos paisajes bellísimos y con un personal y un potencial académico y formación de profesionales de alto nivel que yo creo que es importante que lo recalquemos y que lo hagamos ver a estos países. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias, Beatriz. Muy agradecido por estar con nosotros. Indiscutiblemente, el protocolo es muy delicado. Hay que tener bastante experiencia, mucha experiencia con respecto a los tiempos tomados. Inyección y tiempo, muy importante. Muchísimas gracias. Excelente, como siempre.